programa de hoy, la Santa Sede confirma que el Papa León XIV visita Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. El Papa recorrerá 4 ciudades en la costa, sierra y selva peruanas. El gobierno de Keiko Fujimori recibe la noticia con profunda alegría y adelanta momentos clave del itinerario que incluye un encuentro con los jóvenes. En Argentina, León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján. El presidente Javier Milei destaca la trascendencia espiritual e institucional del acontecimiento y la Iglesia insta a preparar el corazón para la paz. Y en Uruguay, después de 38 años, un sumo pontífice se dirige a estas tierras. El Santo Padre hará escala en Montevideo, Paysandú y Florida. León XIV reanuda las audiencias de los miércoles y pide recuperar la oración en familia. Hola Natalie, comenzando el programa. Hola Eddie, así es, muy contento de iniciar este programa con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano, confirmando el 6º viaje internacional de León XIV y el primero a Latinoamérica. El Papa visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. Uno de los momentos más significativos a nivel personal, sin duda alguna, será su regreso a Perú, donde desarrolló gran parte de su labor misionera y del que también es ciudadano. Visitará Lima, Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023, además de Cusco en la sierra y Pucallpa en la Amazonía peruana. El pontífice también saldará esa deuda dejada por su predecesor Francisco, que no viajó a su país natal, Argentina, en sus 12 años de pontificado. Tanto Argentina como Uruguay son 2 estados que no reciben visitas papales desde tiempos de Juan Pablo II, pero en cambio sí recibió la visita de Francisco en 2018. Entramos en conexión con Lima para saber más detalles sobre la visita del Papa León XIV al Perú y las reacciones ante la noticia. Adelante, Abel Camasca. Hola Eddie, el Papa León XIV visitará el Perú por una semana, del 11 al 17 de noviembre, y recorrerá las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, es decir, la costa, sierra y selva de la nación. La presidenta Keiko Fujimori expresó en redes sociales que recibía con profunda alegría esta noticia y que su llegada será un momento de encuentro para nuestra fe. También se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, quien dio detalles de las actividades que realizará el Papa. El tema de la gran misa de acción de gracias es muy importante. Ahí el Papa León XIV, como ha sido tradicional en anteriores oportunidades, se va a realizar en la base aérea Las Palmas. La presidenta Fujimori va a recibir en Palacio de Gobierno al Papa, van a sostener una reunión privada. Él se va a reunir con los jóvenes peruanos para clausurar las actividades en el marco del jubileo por el 300 aniversario de la canonización del Santo Toribio de Mogrovejo, que como ustedes saben, santo peruano que caminó, ¿no? Y caminó literalmente por todo el Perú. Ahora escuchemos el sentir de la gente ante la próxima llegada confirmada del Papa León XIV. Bueno, es una bendición estar regresando a su tierra en realidad, y para todos nosotros es un orgullo que sea un padre peruano, ¿no? Me parece muy bien que esté aquí en su país, que venga a ver a su gente, a su familia, que disfrute también con el Perú, que es donde es su tierra. Me parece muy bien. Muy contenta. Siempre es una esperanza, él trae siempre mucha alegría. Siempre lo esperamos con el corazón abierto. Por su parte, en un comunicado, la Conferencia Episcopal señala que el Santo Padre traerá un mensaje de fe y esperanza a millones de peruanos y que será una visita histórica que nos unirá como pueblo y como iglesia. Mientras que el Arzobispado de Lima destaca que será el viaje apostólico más largo en la historia peruana. En la diócesis de Chiclayo, al norte del Perú, donde el Papa fue obispo, detallaron que el pontífice visitará lugares especiales para la iglesia local, como la catedral, el santuario de Nuestra Señora de la Paz, Saña y las pampas del Parque Industrial de Areque, donde se prevé una multitudinaria misa. Cusco también se prepara para recibir por segunda vez a un pontífice. El primero fue San Juan Pablo II en 1985. Y en el Vicariato Apostólico de Pucallpa indicaron tener la dicha de recibir al Papa en tierra amazónica. Esta es la información hasta el momento. Adelante ustedes. La ciudad de Pucallpa será una de las paradas del Papa León XIV en su gira por Perú. Pucallpa, en plena Amazonía, es la capital de la región Ucayali, una de las principales puertas de entrada a la selva y punto de encuentro de numerosos pueblos indígenas. Por ello es una localidad clave para la misión de la Iglesia en la selva. Para saber más sobre la visita del Santo Padre a esta parte del Perú, nos conectamos con Monseñor Martín Quijano, obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa. Monseñor Quijano, bienvenido a EWTN Noticias.
Muchas gracias Natalie y a todos los que están contigo, escuchándote y viéndote. Monseñor Quijano, ¿qué significa para la diócesis de Pucallpa que el Santo Padre haya elegido esta ciudad como parte de su visita al Perú? Pues mira, primero, darle gracias a Dios. Es una gracia de Dios, un regalo que estamos recibiendo y pues con mucho ánimo, mucha alegría, todos pues estamos dispuestos a preparar esta llegada del Papa, ¿no? ¿Nos podría comentar un poco cómo es la vida en Pucallpa para que nuestros televidentes también conozcan de repente la población, sus principales actividades económicas? Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que el Papa viene a visitar no solo Pucallpa, su visita significa la visita a la Amazonía entera, ¿no? Creo que la intención del Papa es encontrarse con estos pueblos de la Amazonía peruana y decirles que pues la Iglesia está siempre presente en esta realidad tan inmensa, tan grande, ¿no? Si tengamos en cuenta que la Amazonía es el 60% del territorio peruano, ¿no? Así es que pues es de mucha importancia que el Papa esté con nosotros. Pucallpa y las parroquias y las capillas y las comunidades cristianas ya están enteradas de esta noticia y pues están preparando con mucho ánimo la bienvenida y el estar junto al Papa al menos un momento. Precisamente, como usted bien menciona, la Amazonía ocupa un lugar especial en el corazón del Papa y también en la vida de la Iglesia. ¿Usted nos podría comentar cuáles son hoy los principales desafíos pastorales y sociales que enfrenta esta región? Bueno, desafíos sociales hay muchísimos. Sabemos que nuestros gobiernos han llegado poco a estos lugares y además, pues, los criterios de desarrollo no siempre van de la mano con el desarrollo y el cuidado del medio ambiente y de la persona como tal y de sus culturas. Entonces, ese es un gran desafío. Podemos enumerar muchos desafíos sociales y desafíos pastorales. Pues te puedo decir que el principal es que la Amazonía sigue siendo una tierra de misión. Son áreas muy grandes, poblaciones también muy metidas en la selva y necesitamos evangelizadores, necesitamos personas que se entreguen realmente a la misión para que esta iglesia sea pues una iglesia que pues también aporte al crecimiento de la fe en todo lugar, ¿no? ¿Se sabe, Monseñor, sobre algunos encuentros especiales que tendría el Papa en su visita a Pucallpa, de repente con los pueblos indígenas o con las comunidades amazónicas durante este encuentro? Pues sí, estamos pensando ya qué ofrecer en esta visita al Papa y pues estamos pensando sí que haya un momento de encuentro con el Papa, todos los pueblos amazónicos con el Papa. Después un poco también resaltar el signo de que la Iglesia también está comprometida con el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la casa común, y después el encuentro con el pueblo de Dios en general, ¿no? Pues estos 3 momentos es el que queremos trabajar para que pues esta visita del Papa sea muy provechosa para nuestra iglesia. Entonces, resumido en tres verbos, ¿no? Escuchar a los pueblos, sembrar esperanza para una iglesia que crece, que necesita y celebrar, ¿no? Celebrar juntos la fe. Así es, Monseñor Martín Quijano, muchísimas gracias por la entrevista. Esperamos con mucha esperanza también y con mucha emoción por la pronta visita de nuestro Papa León XIV aquí al Perú. Y en Uruguay, el Papa León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre. Escuchemos a las autoridades de la Iglesia en este país en rueda de prensa esta mañana sobre la organización general del gran acontecimiento.
Lo que quiero manifestar es, por un lado, que tenemos ya en el corazón el lema de la visita: les anuncio una gran alegría. Es una frase que tiene una resonancia bíblica, el anuncio del ángel a los pastores, pero que es también palabras con las que se anuncia cuando se elige al Papa. Anuncio vobis gaudium magnum, les anuncio una gran alegría. Bueno, la gran alegría es que el Papa León viene con un mensaje de esperanza para todos, un mensaje que el Uruguay podrá, y toda América Latina, podrá realmente transformarse si acoge a Cristo, pero también si vive entre todos, creyentes y no creyentes, un espíritu de solidaridad que nos cargue las pilas de esperanza. Es bueno recordar de que esta es la primera visita después de 38 años de la anterior visita de un papa a nuestro país. Por eso, desde nuestro punto de vista, queremos expresar nuestra alegría de que Uruguay siga siendo un país en el cual es de referencia para grandes momentos, para grandes figuras de la humanidad, que tiene que ver con los temas de la paz, de la estabilidad, del desarrollo social, de la lucha contra la pobreza. De Uruguay nos vamos a Argentina, el segundo país que el Santo Padre visitará en su gira por América en noviembre. Estamos en contacto con nuestro corresponsal Matías Boca para saber cómo toman los argentinos la confirmación de esta noticia. Y finalmente se confirmó la noticia. El Papa León XIV va a cumplir un anhelo del Papa Francisco: visitar suelo argentino. Recordemos que el Papa León va a estar presente en la República Argentina del 8 al 11 de noviembre, fecha que ya está confirmada. Visitará Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján, precisamente la capital de la fe, allí donde se encuentra la patrona de la República Argentina, la madre de Luján, y las repercusiones que comenzaron en la República Argentina, porque el presidente Javier Milei se expresó a través de sus redes sociales diciendo que se va a vivir una verdadera visita histórica para todo el pueblo argentino. Además, se expresó el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, quien dijo que el pueblo argentino ya va preparando su corazón para la paz, sin lugar a dudas, porque hay un pueblo que tiene sed de Dios. Además, el arzobispo de Córdoba, Monseñor Ángel Sixto Rossi, sostuvo que la República Argentina ya tiene que ir preparando ese corazón peregrino, ser discípulos misioneros, animarnos a levantar la mirada. Además, los obispos de la República Argentina redactaron una carta a todo el pueblo fiel de Dios. Frases importantes y destacadas de la misma: anunciar a Jesús sin lugar a dudas con alegría. Ese es el pedido para todo el pueblo argentino. Además, vivir este tiempo como una experiencia de gracia. Y por último, entre otros destacados, su estadía sin lugar a dudas va a fortalecer nuestro caminar. La visita del Papa León XIV a la República Argentina. Recordemos que hace 39 años que un Papa no pisa suelo argentino. La última vez en el año 1987, cuando el Papa Juan Pablo II visitó la República Argentina. Con esperanza, con ilusión, con alegría, la República Argentina espera, repetimos, en noviembre, la visita del Santo Padre. Y nos vamos al Vaticano para seguir con otros temas que ha dejado el día. León XIV retoma las audiencias generales de los miércoles, ese acto abierto al público en el que pueden participar los fieles que quieran escuchar sus enseñanzas. Vamos a ver qué es lo que le ha dicho el pontífice en la catequesis de hoy. Nuestro corresponsal Javier Romero informa. Con esta catequesis pública de hoy miércoles ya podemos decir que el Papa León ha retomado plenamente su agenda después de esa pausa estiva. Por lo menos podemos decir que estará el último paso, porque ya está teniendo más encuentros oficiales. También sigue con ese programa de viajes que tiene planificado para este mes de agosto. Mañana mismo visitará Asís con motivo de ese
de las fiestas por el 800 aniversario de la muerte de San Francisco, del santo patrón de Italia, por cierto, y solo quedaba este evento, la catequesis pública, que es la ocasión en la que los fieles pueden estar más cerca del Papa. En esta ocasión se organizó dentro de la Basílica de San Pedro y no en el Aula Pablo VI, como suele ser habitual, porque en estos momentos en el Aula Pablo VI aún están las actividades para los hijos de empleados del Vaticano y por tanto digamos que la decisión fue hacerlo dentro de la Basílica. Unos 5.000 fieles participaron en esta catequesis pública en la que León XIV retomó el ciclo de reflexiones sobre los documentos del documento del Concilio Vaticano II centrado en la liturgia, esa Sacrosanctum Concilium. En este caso, el Papa León XIV habló de la oración litúrgica y concretamente señaló un punto que le pareció importante señalar, el hecho de que la oración, dijo que no es una actividad, simplemente una actividad psicológica para tener un bienestar y que por otro lado también lamentó que hubiera familias que no enseñaran a sus hijos a rezar, pero sobre todo dijo que la expresión fundamental de la oración litúrgica está en la Eucaristía y también recomendó retomar o aumentar la costumbre entre los fieles de participar de la liturgia de las horas. Vamos a escucharlo. Los invito a valorar la Eucaristía y la liturgia de las horas como grandes tesoros milenarios de la Iglesia y que a través de nuestro amor a ellas podamos día a día ir santificando nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hacemos una pausa y al volver, muere un inmigrante salvadoreño bajo custodia del ICE en Nueva Jersey. El caso se suma a otras muertes en similares circunstancias, mientras el gobierno de México y la Iglesia piden respeto a la dignidad y derechos de los migrantes. Además, Haití pospone hasta el 13 de diciembre sus elecciones presidenciales en medio de la violencia de las pandillas. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Nueva Jersey, Estados Unidos, un salvadoreño identificado como Edwin López Cornejo, de 41 años, murió bajo arresto del ICE, informó el lunes la propia Agencia de Control de Inmigración. López Cornejo estaba detenido en Delaney Hall, en Newark, desde el 18 de junio por ingresar ilegalmente al país, según Associated Press. De acuerdo con las autoridades migratorias, López Cornejo falleció en el hospital tras sufrir una emergencia médica el 1 de agosto. El centro de Delaney Hall, operado por la empresa Geo Group, ha sido objeto de críticas, protestas y acusaciones por las condiciones de vida de los detenidos, indicó Associated Press. La madre del fallecido dijo en rueda de prensa que habló con su hijo un día antes de su muerte y que le dijo que se sentía mal. Además, la hija de Edwin López Cornejo aseguró que padecía diabetes, hipertensión y convulsiones y afirmó que las autoridades no le suministraron adecuadamente sus medicamentos mientras estaba detenido, a lo que desmintió el ICE. La causa oficial de su muerte se dará a conocer tras un examen médico más exhaustivo, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Y en México, las muertes de migrantes durante operativos o bajo custodia de ICE en Estados Unidos preocupan a la Iglesia. Nuestro corresponsal Diego López Colín amplía. Las redadas contra migrantes en Estados Unidos no son nuevas, pero en los últimos meses han aumentado las denuncias por personas que han muerto durante operativos o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Entre los casos está el del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, que murió tras recibir disparos durante un operativo en Houston. También el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, que murió tras recibir disparos de un agente federal en Maine. Estas situaciones han alertado a defensores de los derechos de los migrantes y a quienes trabajan directamente con esta población en la frontera. Entre ellos es el padre Francisco Bueno Guillén, director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, quien advierte que estas acciones afectan la dignidad de las personas. Lo lamentable que ha sido que en estos mismos operativos han perdido la vida muchas personas. Si aunque habláramos solamente de una, pues sería una catástrofe. Sin embargo, han sido muchas personas. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights, al menos 52 personas han muerto bajo custodia del ICE desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump hasta junio del 2026, de los cuales 17 son mexicanos. Ante estos casos, el gobierno mexicano ya presentó 20 denuncias penales ante fiscalías de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum
fijó una postura y pidió que se respeten los derechos humanos para los deportados. Si hay una persona que por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos. Los obispos católicos de Estados Unidos también alzaron la voz. Tras las recientes muertes durante operativos migratorios, exigieron rendición de cuentas, transparencia y justicia, y advirtieron que el perfilamiento racial y la deshumanización de los migrantes puede generar un clima de miedo y aumentar los riesgos de tragedias. Padre Francisco Bueno Guillén recuerda que para los cristianos la respuesta ante el sufrimiento de los migrantes no puede ser la indiferencia. Están buscando sobrevivir, muchos de ellos están buscando vida que no tenían y que no tienen en su lugar de origen, y desconocemos también muchas veces esos motivos. Entonces, ver su realidad, empatizar con su realidad y entonces abrirnos siempre a la caridad cristiana. La Iglesia Católica es insistente en el llamado a no abandonar a los migrantes sin importar su estatus social. Asimismo, insta a todas las personas, pero en especialmente a los cristianos, a acogerlos y a integrarlos en la sociedad. En Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López. Por otro lado, Haití pospone sus elecciones presidenciales que serán en diciembre de este año. Veamos cómo está el panorama. Inició registro de votantes en Puerto Príncipe y en otras partes de Haití el jueves último para las próximas elecciones presidenciales el próximo 13 de diciembre. El Consejo Electoral seguirá abriendo centros de inscripción en todo el país para que el público pueda registrarse para el primer paso. El segundo paso es ir a votar. El gobierno abrió 10 centros de empadronamiento en diversas partes de la capital, en vecindarios considerados por lo general seguros ante la violencia de las pandillas. La primera vuelta electoral programada para el 30 de agosto fue pospuesta debido a la crisis de seguridad, informó el Consejo Electoral Provisional de Haití. Les corresponde al ministro de Interior y al jefe de la policía hacer su trabajo, porque tienen a su disposición todos los medios necesarios para establecer la seguridad de manera que todos puedan acudir a las urnas y elegir a un candidato. Haití no ha celebrado elecciones desde 2016 y tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, el país no tiene un jefe de Estado elegido. En Haití, registrarse para votar es requisito para participar en las elecciones, pero no garantiza que todos puedan acudir a las urnas. La violencia de las pandillas y la inseguridad dificulta el acceso a los centros de votación. Precisamente en el municipio de Geyser, periferia de la capital haitiana, Puerto Príncipe, el 31 de julio, 18 personas que viajaban en motocicleta fueron asesinadas por miembros de Bib Amsam, una coalición de varias bandas criminales, informó la agencia Fides. Las autoridades son criticadas por su silencio y falta de respuesta. Las pandillas controlan cerca del 70% de Puerto Príncipe y las principales carreteras. Según las Naciones Unidas, más de 5.900 personas murieron el año pasado en Haití por el asedio de las pandillas y más de 1.600 entre enero y marzo de este año. Y regresamos al Vaticano porque nos van a explicar una tradición que pocos conocen, pero que poco a poco se está dando a conocer más entre los turistas que visitan la Ciudad Eterna. Se trata de la Fiesta del Milagro de las Nieves, que se celebra cada 5 de agosto. Javier, explícanos en qué consiste. Hola Eddie, hola Natalie. Hoy os vamos a mostrar una de las tradiciones más emblemáticas del verano romano, el Milagro de las Nieves, que recrea lo que supuestamente sucedió hace siglos cuando en este lugar de Roma, donde ahora está la Basílica de Santa María la Mayor, nevó en pleno mes de agosto porque la Virgen dijo que se construyera una basílica, un templo dedicado a ella, en el lugar donde nevara en esta época del año, que es una época en la que hace mucho calor. Actualmente hay 25 ciudades en Italia con alerta roja por las altas temperaturas. Suele ser un verano muy duro y lo que suele suceder cada 5 de agosto en esta basílica es la recreación de esa nevada. Esta es la nevada que cada 5 de agosto se ve en Roma. Centenares de pétalos de rosas blancas caen como una cascada en el interior de la basílica. Se trata de una tradición que pocos conocen. La historia indica que hace 16 siglos la Virgen María pidió que se construyera un templo dedicado a ella y que el lugar lo indicaría de forma clara. Y claro, en Roma los turistas y peregrinos lo confirman. El calor es sofocante. No hay lugar para la nieve. Hace mucho calor, sí. Nosotros no estamos acostumbrados a este clima. Hace mucho calor. Tenemos que tomar tanta agua fría de la fuente.
Fontanilla. Hermoso, pero calor en todos lados, mucho. Pero bueno, estamos acá. Hace calor, pero estoy en Italia. No se está muy bien caminando bajo este calor. Uno no puede disfrutar de la belleza de la ciudad. La basílica que se construyó se ha convertido en una de las más importantes de la Ciudad Eterna. Aquí dicen que se conservan restos de la cuna del niño Jesús y que el techo fue dorado con el oro traído desde América y que está enterrado Bernini y ahora también el primer papa latinoamericano de la historia. Muchos de los turistas que pasan por ahí no lo saben, pero igualmente se quedan asombrados con la basílica. Todo, o sea, entender que hay gente que hizo esto hace un montón de años es como que no entra en la cabeza. It was really great. We liked the decor. Fue fantástico, nos encantó el coro y además descubrimos que el Papa Francisco está enterrado allí. Francisco is buried there. We were inside and it was amazing. Estuvimos dentro y fue precioso. Creo que no tenemos nada como esto en República Checa. Tenemos cosas bonitas, pero aquí había tanto detalle en cada pintura, quedé fascinada. Aquí está la patrona de Roma, la Salus Populi Romani. Y sí, porque la Ciudad Eterna, aunque sea la ciudad de los papas, no renuncia a la protección de una madre. Así que ya saben, si están en Roma y pueden, vengan a esta basílica, una de las históricas, una de las principales, nada menos que la mayor. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. Nos despedimos informando que mañana, jueves 6 de agosto, EWTN Noticias no será emitido debido al feriado local aquí en Perú. En su lugar vamos a emitir la última edición del programa Vaticano. Hasta pronto.